Vamos a abordar ahora sí el tema que habíamos anticipado y que ha estado teniendo bastante cobertura periodística a nivel internacional por la significancia que resultan los 100 primeros días de un mandatario. Esto que viene es una tradición estadounidense, también está un poco marcado al resto de los países del mundo. Y vamos a hablar acerca de los primeros 100 días de Donald Trump, que verdaderamente son algo sorprendente debido a la cantidad de órdenes ejecutivas, sin dejar de lado, dejando de lado más bien casi por completo, cualquier ley importante que haya pasado por el Congreso. Básicamente estos primeros 3 meses y medio por parte del señor Donald Trump han tenido 143 órdenes ejecutivas. Eso solamente, piensen de esta manera, con la comparación que es casi la misma cantidad de órdenes ejecutivas que ha firmado su predecesor Joe Biden en los 4 años de su presidencia. Entonces, claro, quiere decir que el poder ejecutivo en esta instancia se ha manejado a punta de órdenes ejecutivas, dejando de lado el Congreso y, por ende, el legislativo. Si podemos comparar con alguien que durante sus primeros 100 días ha tenido una cantidad de órdenes ejecutivas similares, fue la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en el año 41, que durante sus primeros 100 días firmó alrededor de 110 órdenes ejecutivas. Trump ya le ha ganado a Franklin Delano Roosevelt, pero pónganse a pensar, la presidencia de Roosevelt era durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1941, donde se tenía una contracción económica y una economía de guerra que estaba azotando a Europa y que por ende le estaba afectando también a los Estados Unidos. El famoso New Deal, que fue la estrategia y la punta de lanza de la política de Franklin Roosevelt, es lo único con lo que podríamos comparar la presidencia de Donald Trump, que ha hecho un sinfín de cosas en estos 3 meses y medio que se encuentra en el poder, y a pesar de que los encuestados que han sido preguntados y los niveles de aprobación de Donald Trump se encuentran por debajo de cualquier otro presidente en las últimas 7 décadas, muestra que varias de sus medidas no son tan populares. Veamos, las políticas más destacadas de Donald Trump están básicamente en la guerra comercial internacional que ha llevado adelante con gran parte de los países del mundo, que si bien ha reculado y ha sido una medida extraña en la que las tarifas o aranceles se colocan y luego se retiran, luego se vuelven a colocar y luego se hace una pausa y se sigue amenazando, o se hace algunas concesiones con, por ejemplo, los aranceles para el sector automovilístico, que han tenido que tener algunos retrocesos, etcétera, etcétera, han llevado a Wall Street a perder una enorme cantidad de recursos. Llegó a ser una pérdida de más de 8 billones de dólares que se esfumaron de las bolsas de valor en los Estados Unidos. Ahora que un poco se han ido aligerando las medidas tarifarias, pues la economía y Wall Street han comenzado a recuperar un poco de todos esos 8 billones perdidos. En el campo de la inmigración se ha visto una cantidad de deportaciones importantes que, ojo, todavía no supera a la cantidad de deportaciones que el presidente Joe Biden en los últimos meses de su gobierno, que enfrascado en un conflicto y en una crítica amplia por la cantidad de gente que había ingresado a los Estados Unidos, Joe Biden, para tratar un poco de contentar a esta clase política que estaba completamente criticando la cantidad de ingresos, Joe Biden empezó con una carrera de deportaciones. Y por eso digo que hasta ahora todavía los números que Trump ha presentado de deportaciones están por debajo de lo que Joe Biden hizo en los últimos meses de su gobierno. Sin embargo, la cantidad de arrestos que se llevan adelante y la cantidad de personas detenidas en los centros de ICE, que han sido encontrados desde en iglesias o simplemente en la calle, ha logrado sí números importantes y está generando además un negocio destacado dentro de las cárceles privadas. No se olviden que Estados Unidos tiene cárceles privadas y estos centros de confinamiento están justamente llevados adelante por empresas privadas que los están administrando. También se está utilizando una forma muy efectiva al instaurar un miedo y una política en la que México tiene que hacerse cargo de evitar que cruce gente hacia los Estados Unidos, que esto básicamente ha sido
ha reducido un montón la cantidad de gente que está cruzando la frontera de los Estados Unidos por miedo y justamente viendo las políticas inmigratorias que está aplicando el gobierno de Donald Trump, y por eso los niveles son históricos de la cantidad de gente que está cruzando a los Estados Unidos. Ha caído bastante. Entonces, sí, la presidencia de Donald Trump se ha caracterizado por órdenes ejecutivas, por la migración, por la economía y la reducción del Estado. El despido de decenas de miles de funcionarios del gobierno federal, tanto en investigación científica como en varios aspectos del gobierno federal, también han resultado en un impacto importante dentro de la política norteamericana. Así que vamos a analizar justamente cómo se perfilan estos 100 días de la presidencia de Trump, que por cierto se encuentra en la aprobación en sus niveles más bajos, no vistos hasta ahora en los últimos 70 años en Estados Unidos, los últimos presidentes que han pasado por ahí. A ver, para justamente llevar adelante el análisis de este tema, contamos con la presencia de Angélica Coca en este momento. Ella va a ser nuestra analista el día de hoy. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas tardes. Bien, a ver, Angélica, ¿cómo podemos evaluar estos 100 días? Empecemos, vamos por partes, ¿no? La punta de lanza en la presidencia de Donald Trump, lo que ha sido la punta de lanza de su campaña política, ha sido el deshacerse de la migración ilegal y de deportar a la mayor cantidad de personas posibles en estos 4 años. Estos 100 días todavía las deportaciones no han tenido los niveles que se tuvieron con Joe Biden, pero sí los cruces de la frontera entre México y Estados Unidos sí han caído a niveles históricos. Así es, en los primeros 100 años del gobierno de Trump han sido deportadas aproximadamente 142,000 personas, de acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional. De alguna manera esto significa un impacto fuerte también en la economía de América Latina, porque hay que tomar en cuenta que el Banco Mundial determinó que México es uno de los 5 países que más remesas reciben a nivel mundial. Estamos hablando que es un terrible escenario en esta situación, porque si realmente se están deportando alrededor de 17,000 personas por mes, bueno, el impacto económico para países particularmente de América Central es bastante importante. Estamos hablando de alrededor de 160,900 millones en remesas enviadas principalmente por migrantes desde Estados Unidos hacia América Latina, y esto representa alrededor de 2.3% del Producto Interno regional. Entonces hay un fuerte impacto de las políticas de Trump que va a afectar directamente los bolsillos de los latinoamericanos, y hay que tomar también en cuenta que, por ejemplo, hay países como Honduras, de los cuales, su Producto Interno Bruto se ha ido reduciendo, pero casi más del 20%, ¿no? Entonces, además de los derechos humanos que son constantemente vulnerados, hay cantidad de casos, inclusive de personas que no habían tenido ningún criminal record, o sea, ningún antecedente penal, que simplemente han estado en el lugar equivocado, en el momento incorrecto, y los han deportado hacia El Salvador sin tener ningún tipo de crimen establecido, ¿no? Entonces realmente es un momento muy difícil para aquellas familias que han decidido emigrar a Estados Unidos y que realmente están sufriendo el impacto de derechos humanos y también el impacto en sus economías. Quiero ir con el siguiente cuadro un poco para hablar acerca de la aprobación de Trump. Se ha medido por parte, los norteamericanos, los estadounidenses tienen una manera de medir increíble. Las encuestadoras realmente tienen una base de datos fundamental que les permite cierta precisión a la hora de llevar adelante la medición en cuanto a aprobación y demás. Y en el caso de... Aquí están todos los presidentes elegidos desde la Segunda Guerra Mundial, ordenados según su índice de aprobación justo antes de los 100 días, ¿no? Si ustedes ven, el presidente más popular en la historia de Estados Unidos en los primeros 100 días fue el señor Kennedy, ¿no? Ahí ustedes ven que estaba con 83% de aprobación. Luego, en el rango, digamos, entre 50 y 75, podemos ubicar a Richard Nixon, por ejemplo, con un 67% de aprobación, Joe Biden, que estuvo con 57% de aprobación, el presidente Obama, que estaba por el orden del 65% en sus primeros 100 días,
y ahí también se ubican, por supuesto, Bill Clinton, que se ubicaba con 55%, y ya solamente Trump, que es uno de los que tienen menor aprobación en los 100 días, es Trump en su primer término en 2017 con 41% y ahora en 2025 con 44%. La encuesta fue desarrollada por Gallup y esta fue la fuente de BBC. Bien, ahí lo tienes. Ahora, Angélica, muchas de las medidas que está tomando Donald Trump son impopulares. Hemos visto dentro de los estados republicanos la cantidad de furia que se presenta por parte de las personas que acuden a los town halls, que vendrían a ser este tipo de rendición de cuentas por parte de los diputados a sus distritos y a sus estados. Y en la mayoría de los estados republicanos, donde se han tenido estos famosos town halls, han sido abucheados, han tenido que salirse en muchos casos de ahí, y muchos ya no quieren llevar adelante porque la gente está molesta con los recortes en el gobierno federal, que le está quitando beneficios a los veteranos, que le está quitando los beneficios de programas sociales destacados y varios otros recortes que la gente los está sintiendo, además del acceso de DOJ a la información sensible de millones de estadounidenses. Así es, ha habido un estudio muy importante realizado justamente por el alma mater de Trump, la Universidad de Pensilvania, donde ellos proyectaron el 8 de abril que, por ejemplo, una de las medidas, uno de los 144 órdenes que mencionaste previamente, los aranceles de Trump, iban a reducir el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en aproximadamente un 6% y que esto iba a impactar a los salarios de los estadounidenses en un 5%. Estamos hablando que por hogar, por promedio, los ingresos medios se enfrentarían a una pérdida de alrededor de $22,000, obviamente promediando, pero por hogar. Estas cifras son bastante altas. Hay que mencionar, por ejemplo, que empresas como Amazon, cada vez en Estados Unidos, cada vez que uno va a comprar algún producto, están poniendo al lado del precio la información respecto a cuánto los aranceles incrementaría el precio original del producto el cual uno va comprando. Entonces, inclusive medios demasiado conservadores, como es decir Fox News, sacó una encuesta muy importante en la cual el 77% de los encuestados mencionaban que estaban en total desacuerdo con las medidas económicas que ha tomado el presidente Trump en los primeros 100 días. Estamos hablando de que Fox News realmente está monitoreando y de alguna manera visibilizando el descontento de la población estadounidense. Ahora, estimado Jorge Luis, hay que tomar en cuenta que esta es una de las sociedades con mayor inequidad en el mundo. Estamos hablando que solamente 3 personas, los 3 millonarios más ricos de Estados Unidos, acumulan la riqueza de más del 50% de la población estadounidense. Entonces, si a esta inequidad abismal se le suman mucho más impacto en los bolsillos de los estadounidenses, más el corte que acabas de mencionar hacia proyectos y programas infantiles, hacia el ataque hacia los medios de comunicación, el ataque inclusive hacia las instituciones educativas más competitivas del mundo, como son la Universidad de Harvard, Columbia y demás. Realmente estamos hablando de 100 días donde se está desestabilizando las instituciones estadounidenses y tenemos un mundo mucho más inseguro, mucho más caro, y la gente está respondiendo a esas medidas. Ahora hablemos acerca de los cimientos de la democracia estadounidense, lo que ha hecho que Estados Unidos goce de ser una de las democracias más admiradas del mundo y que ahora eso está en entredicho. Primero porque el Congreso parece estar de adorno durante estos primeros 100 días, 143 órdenes ejecutivas y ninguna ley de amplias características importantes. Lo único que se está debatiendo a continuación es el nuevo presupuesto, pero leyes destacadas que hayan salido del Congreso no hay ni una. Y la pelea constante con los tribunales, ¿no? Cada medida que impone Trump está en una constante pelea con los tribunales federales, que son los que están tratando de parar estas medidas. Veía que, por ejemplo, se ha firmado una orden ejecutiva este viernes en la que
se está tratando de quitar el financiamiento a los medios de comunicación financiados por el Estado, como el NPR, La Voz de América y varios otros medios de comunicación. Entonces, se ve que hay una crisis constitucional, que es la que hemos hablado varias veces en este programa, y se está tratando de eliminar del Ejecutivo, por ejemplo, las barandillas que evitaban que el presidente sea una figura todopoderosa, como los inspectores generales, que son funcionarios dentro del Ejecutivo que se encargan justamente de decir esto es ilegal, esto es inconstitucional, esto no debería ir así. Están viendo la norma a cabalidad y evitando que el presidente haga lo que se le dé la gana. Un poder absoluto es lo que pareciera, según varios analistas, que Trump estaría buscando en este su siguiente mandato. Así es, lastimosamente esperábamos que el Senado y que el Congreso de House of Representatives de Estados Unidos respondan de manera mucho más efectiva al gobierno de Trump. Este no está siendo el caso. Inclusive hay algunas leyes aprobadas de manera bipartisan de los dos partidos de Estados Unidos que Trump está vulnerando con sus órdenes ejecutivas de manera constante. Los programas, los fondos que ya se habían establecido dentro del presupuesto en el último trimestre de Biden para programas extracurriculares en las escuelas, apoyo a las bibliotecas y demás, que es realmente uno de los pilares fundamentales para la educación de la niñez en Estados Unidos, está siendo completamente desmantelada. Se habla de que realmente la Secretaría de Educación no existe. No solamente estamos hablando de cortes importantes hacia los programas y hacia los funcionarios, sino también existen medidas realmente de revisar los currículums y el orden académico, los pensums de distintas instituciones educativas. Entonces, realmente estamos notando de que hay un poder descontrolado, algo que, como has mencionado, no se ha visto en los últimos 70 años en Estados Unidos. Se está comparando inclusive el efecto de Donald Trump con sus medidas al que tuvo el COVID hace 4 años y 5 años atrás. Es realmente un impacto sumamente pesado, sobre todo si uno toma en consideración que en Estados Unidos existe gran volatilidad en los mercados financieros y que realmente la especulación impacta la economía. Entonces estamos hablando de que inclusive el presidente de la Reserva de Federal Reserve, que es como el Banco Central de Estados Unidos, está hablando en contra y está directamente indicando que las políticas del gobierno están afectando directamente y perjudicando la economía estadounidense, cosa que no había ocurrido antes, ¿no? Entonces es una era distinta, estimado Jorge Luis. No podemos comparar este gobierno y estamos entrando en un periodo de relaciones internacionales también completamente distinto. Entonces es un mundo más oscuro, es un mundo mucho más inestable y naturalmente la sociedad de Estados Unidos podemos decir de que este es uno de sus peores momentos, ¿no? Ahora vamos con el liderazgo estadounidense, también característico de este país, en algunos casos ya inmiscuyéndose bastante en la política interna de los países. Pero dentro de la campaña presidencial, Donald Trump ha mencionado que podría acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. Luego él tuvo que decir que estaba hablando en un sentido figurado o que estaba siendo sarcástico. Sin embargo, el asociarse o el irse bastante con la posición de Rusia, de Vladimir Putin, básicamente cediendo todos los objetivos de guerra que se ha planteado Rusia, y además con el escándalo que se montó con la forma en la que se refirió con Zelensky, a tal punto en el que tuvieron que encontrarse hace una semana aproximadamente en una reunión en el funeral del Papa, ¿verdad? Ahí en plena capilla. Se reunieron unos minutos a solas y, bueno, lograron finalmente cerrar el famoso acuerdo de los minerales que, bueno, muestra algo de victoria, digamos, de Trump. Pero
Vladimir Putin no parece querer hacerle caso y estaría más bien, según algunos analistas, buscando la forma de darle largas, como el mismo Trump dijo. Creo que Vladimir me está dando largas, y aparte se han visto bombardeos importantes en las últimas semanas. ¿Qué te dice la estrategia internacional para acabar con la guerra en Ucrania y para acabar con la guerra en Palestina? Bueno, no es la primera vez de que Trump incumple sus promesas, ¿no? Ya son 100 días y naturalmente el simple hecho de decir de que él podía terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas es una externalización de la ausencia de conocimiento sobre un tema tan complejo, ¿no? Estamos hablando de un magnate que inclusive ha sido muy malo en los negocios. Históricamente, las empresas de Trump han ido constantemente en quiebra, sus emprendimientos a lo largo de cuando uno observa comparativamente toda su carrera, y que naturalmente tuvo un impulso importante a raíz de la herencia que recibió particularmente de su familia. Es más, cuando el gobierno, durante los años de Biden, cuando en varios de los procesos legales en los cuales Trump tuvo que enfrentar, los jueces imponían ciertas multas y los abogados de Trump indicaban que no podían pagarlas. Es simplemente porque estamos hablando de una persona que habla por demás y que dice que tiene mucho más, incluyendo en términos de su riqueza, incluyendo en términos de sus capacidades. Respecto específicamente a las guerras, sí, ha sido una victoria, lastimosamente, la firma de este acuerdo de minerales raros. Hay que tomar en cuenta que de los 30 minerales raros con mucha demanda en el mundo, Ucrania tiene más de 20. ¿No? Estamos hablando de que casi toda la producción de minerales, de minerales raros en Ucrania equivalen casi a un 5% de toda la producción a nivel mundial. Entonces es un golazo, lastimosamente, este acuerdo, donde naturalmente Estados Unidos está ganando. Pero hay que tomar en cuenta que Estados Unidos ha sido el principal aliado para Ucrania en los últimos años, ¿no? Ha sido los que más dinero han contribuido para la carrera armamentista, por así decirlo. Entonces, y también la contribución tecnológica que ha realizado Estados Unidos. Y esto se da en un contexto en el cual Europa lastimosamente no ha podido cumplir todas sus promesas en términos de la ayuda militar que tenía que darle a Ucrania a raíz de la situación económica en la que están. Y realmente todo ese tema de la guerra y particularmente en Ucrania pone a Europa y a la Unión Europea en un lugar muy particular, en la cual tienen que construir un plan de seguridad a nivel continental con la ausencia de Estados Unidos, cosa que no había ocurrido inclusive en la época previa a las dos primeras guerras mundiales. Entonces es un momento histórico bastante único y hay que ver si es que Europa, número uno, va a apoyar a Ucrania, así como lo había prometido, y número dos, si es que va a poder construir y mantener su seguridad de manera sostenible ante la amenaza rusa. Yo realmente creo que no vamos a poder llegar a un acuerdo de paz en los próximos 60 días. Creo que es un momento bastante tenso. El impacto de las sanciones que ha tenido Estados Unidos hacia Rusia es un impacto tangible en la economía rusa. Entonces Trump realmente va a tener que retroceder, ¿no? Y ahí es donde vamos a realmente entender cuál es la alianza entre Putin y Trump. Gracias, querida Angélica, por habernos acompañado. No, el gusto es mío. Perfecto, ahí lo tienen. Los 100 primeros días de Donald Trump, caóticos sin duda alguna. Esa es una de las palabras que podrían destacar los 100 primeros días, que han generado demasiada información y que han generado demasiada cobertura, en la que demuestra la clara intención de hacer transformaciones verdaderas e importantes en Estados Unidos. Buenas o malas, juzgue usted, pero que generan crítica, que generan aluvión de comentarios y de cobertura que permite entender un poco en números y permite entender un poco en las aprobaciones y en los cambios radicales que se están dando desde dentro.
nos muestran una primera fase caótica. ¿Continuará en ese rango? ¿Tendrá más victorias como la de este acuerdo de minerales? Vamos a estar atentos, por supuesto, a Estados Unidos, porque se destaca los cambios que está teniendo bajo la segunda presidencia de Trump.